Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Qué ¿Y tal, vos? mamita? ¿Cómo te va tanto tiempo? Sí, todo bien por suerte. ¿Qué tal pasaste este feriado largo? Súper bien, Qué acá suerte, en niña. casa nomás. Acá nomás descansaste, ¿verdad? Sí, Hacía falta. ¿No hablaste con tu compañero si van a entrar? Alfredo, Marcio. Parece que no te escucho más, Jessy. acá estoy, profe, te escucho. Ah, ¿no hablaste con Alfredo y con Marcio? No, la verdad que no. Como enviaste en el grupo, pensé que ya iban a ver ahí. Ah, bueno, vamos a guardarle un segundito y ya arrancamos nosotras dos solitas, si no, ¿sí? Dale, profe, está bien. 3 minutos le esperamos. Bueno, Bueno, vamos a arrancar nomás nosotros. ¿Qué tal estás con tus tareas, niña? Con bien, todo profe, esto. creo que me faltan dos tareas para estar al Muy día bien. con todo. Ok, ok. Bueno, hoy vamos a ver un poquitito el tema que vamos a tratar es sobre la legislación cooperativa, ¿verdad? Vamos a dar una breve introducción a los antecedentes de la legislación cooperativa, ¿verdad? Vamos a tocar un poquitito sobre la ley 438/94, ¿verdad? De cooperativas, el decreto reglamentario 14.052/96, la ley 2157/03 que regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Cooperativismo, el INCOP, y establece su carta orgánica, ¿verdad? Y vamos a ver también un poquito otras reglamentaciones, ¿está bien? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes, ¿verdad? De la legislación cooperativa? En los años 1940 surgen formalmente las primeras cooperativas, ¿verdad? Estas eran de producción, se rigieron, ¿verdad? A falta de legislación, especialmente por el Código de Comercio, ¿verdad? Porque no existía pues cuando eso, pero la Cámara de Comercio ya estaba, ya había un Código de Comercio, ¿verdad? El antecedente más antiguo es el de una cooperativa guaireña agroindustrial de viticultores y fabricantes de vinos, ¿verdad? Esta fue creada en
1941, ¿verdad? Ese mismo año se sanciona el decreto de ley número 13.635, ¿verdad? Que luego se convierte en ley. El número de cooperativas cuando eso iba creciendo paulatinamente, ¿verdad? En los últimos 50 años. En 1972 se aprueba la ley 349 de cooperativas que entre otras disposiciones creaba la Dirección General de Cooperativismo, que es una entidad, ¿verdad?, gubernamental. Y como bien sabemos, hoy en día esa fue totalmente reemplazada, ¿verdad? En 1944 se aprueba la ley vigente, la 438/94 de cooperativas. Para el año 2011, los datos oficiales ya indican la existencia de un total de 937 cooperativas, ¿verdad? Desde hace unos años, Paraguay es uno de los países con mayor porcentaje de personas cooperativistas, ¿verdad? Sobre la población total, casi un 20% de residentes del territorio nacional. Cuando vemos un poquitito la estructura jurídica cooperativa por país, ¿verdad? Vemos que Brasil, que Argentina tiene una ley orgánica de cooperativas del 73, ¿verdad? Brasil tiene disposiciones constitucionales de promoción. Paraguay tiene las disposiciones constitucionales también, que vamos a ir viendo, y Uruguay también, ¿verdad? Con el consumo y producción del trabajo. Luego tenemos que en la Constitución Nacional, ¿verdad?, se enmarca el cooperativismo en su artículo 113 como una propuesta de organización social y económica para el desarrollo, con el apoyo del Estado y del sector educativo, ¿verdad? Entonces, fueron reglamentadas también mediante la ley 438/94. Asimismo, existen contralores de esta ley. ¿Quiénes son los contralores de esta ley? El Instituto Nacional de Cooperativas, que es el INCOP, ¿verdad? Y la Alianza Cooperativa Internacional. Ya habíamos visto la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Qué vos te recordás de la Alianza Cooperativa Internacional? ¿Recordás algo, Jessy? Yo recuerdo, profe, que había dicho que es como la portavoz de todas las cooperativas. Así mismo, es la portavoz de las cooperativas, ¿verdad? Podemos nosotros decir de que hoy el mundo, ¿verdad?, forma parte, miembro importante, ¿verdad?, de la AXI, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir con respecto a la alianza cooperativa? Él se encargaba de promover, ¿verdad?, el movimiento cooperativo, ¿basado en qué? En los principios que nosotros ya vimos, ¿verdad? En la democracia, en la ayuda mutua, en los principios cooperativos como defender los valores, facilitar las relaciones económicas, ¿verdad? Y los servicios que presta esta cooperativa internacional, uno tiene que ser miembro, ¿verdad? Así es como ellos en un principio se habían constituido, ¿verdad? Ayudaban a la agricultura, al consumo, a la pesca, a la salud, a la vivienda, ¿verdad? Y tenía como objetivo, era guardiana de los valores y principios cooperativos, ¿verdad? Propugnaba un modelo económico empresarial de las cooperativas que estaba basado en esos valores específicos que ya dimos nosotros en las unidades anteriores, ¿verdad? En proporcionar igualmente a las personas y a las comunidades instrumentos de autoayuda, mucha capacitación, ¿verdad? Buscaba también capacitar que uno a la comunidad, estar directamente al servicio de la comunidad, ¿verdad? La Alianza Cooperativa Internacional se fundó en Londres en 1895, ¿verdad? Fue trasladada luego a Ginebra en 1982, ¿verdad? En Suiza. Y su organización estaba sujeta a la legislación belga en un principio, ¿verdad?
tenía como actividades, ¿verdad? Fomentar este movimiento cooperativo, promover estos valores, la igualdad entre los hombres, entre las mujeres, ¿verdad? Los idiomas oficiales, cuando eso era el inglés, el francés, el alemán, y así es como, ay, le voy a aceptar a Alfredo. Entonces, uno de los organismos reguladores es el ASI, ¿verdad? Y acá en Paraguay es el INCOP, ¿verdad? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Está entrando, parece. Muy bien. ¿Qué nos dice la Constitución Nacional en el artículo 113? ¿Verdad? Habla sobre el fomento de las cooperativas. Dice que el Estado va a fomentar la empresa cooperativa y otras formas asociativas de producción de bienes y servicios que van a estar basados en la solidaridad, en la rentabilidad social, va a garantizar su libre organización y su autonomía, ¿verdad? Los principios del cooperativismo como instrumento de desarrollo económico van a ser difundidos a través del sistema educativo. Luego surge la ley 438/94 de cooperativas, ¿verdad? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, esta ley, ¿verdad? Habla de las disposiciones generales de la Constitución, el reconocimiento. Acá tenemos otros capítulos que son de los socios, del régimen patrimonial, de los órganos de gobierno, de la integración vertical, de la disolución y de la liquidación, de las clases cooperativas, de la educación cooperativa, de las relaciones con el Estado y de las disposiciones finales también, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué nos habla Jesse de la naturaleza de esta ley 438? ¿Podés leer ahí? Cooperativa es la asociación voluntaria de personas que se asocian sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar una empresa económica y social sin fines de lucro, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas. ¿Y sus principios? La constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas deben observar los siguientes principios: adhesión y retiro voluntario de socios, gobierno democrático y autogestionario en igualdad de derechos y obligaciones de los socios, limitación de interés al capital aportado por los socios si se reconoce alguno, distribución no lucrativa del excedente y en proporción directa a la utilización de los servicios o de acuerdo con la participación de los socios en los trabajos emprendidos en común, neutralidad en materia de política partidaria y movimentista, religión, raza y nacionalidad, fomento de la educación cooperativa y participación en la integración cooperativa. Muy bien. Estos son los principios entonces que de esta ley 438/94 que regula la legislación, ¿verdad? ¿Cuáles son los caracteres? La cooperativa dice que tiene que reunir los siguientes caracteres. Tiene que tener, en el artículo 5 menciona números de socios que son variables e ilimitados, pero no inferior a 20 mínimamente, ¿verdad? El plazo de duración es indefinido, ¿verdad? 99 años. El capital variable e ilimitado. El reconocimiento de un voto a cada socio independientemente de su capital. No es que acá el que más plata pone vota más, ¿verdad? Tiene más votos. No, es un voto, no importa si pusiste 10.000 o 10 millones. La irreparabilidad de las reservas sociales, también la irrepartibilidad, ¿verdad? ¿Qué es el acto cooperativo? ¿Qué nos dice Alfredo sobre el artículo 8? Parece que Alfredo acá me escribió, no sé si no tiene audio. Hola, profe, no puede activar su micrófono. A ver, Jessy. El acto cooperativo es la actividad solidaria, de ayuda mutua y sin fines de lucro de personas que se asocian para satisfacer necesidades comunes o fomentar el desarrollo.
El, prim- el primer acto cooperativo es la asamblea fundacional y la aprobación del estatuto. Son también actos sí y las cooperativas con terceros en cumplimiento de su objeto social. En este caso se reputa acto mixto y solo será acto cooperativo respecto de la cooperativa. Los actos cooperativos quedan sometidos a esta ley y subsidiariamente al derecho común. Las relaciones entre las cooperativas y sus empleados y obreros se rigen por la legislación laboral. En las cooperativas de trabajo los socios no tienen relación de dependencia laboral. Muy bien, ese es un aspecto muy importante. Entonces, en esta cooperativa de trabajo, los socios no tienen relación de dependencia laboral, ¿ok? Gracias, niña. ¿Qué nos dice el artículo 12 sobre la denominación? La denominación social tiene que incluir la locución cooperativa con el agregado de la palabra limitada, ¿verdad? Y su abreviatura para informar su responsabilidad patrimonial. Debe indicar la naturaleza de su actividad principal. No se admite que las cooperativas adopten denominaciones idénticas o similares a las que ya están registradas. ¿Por qué? Porque van a dar lugar a confusión, ¿verdad? No se puede utilizar la denominación de cooperativa para encubrir actividades mercantiles ajenas. No sabemos nada de eso ahora últimamente en este país, ¿verdad? Así que están involucradas estas cooperativas. Terrible porque hay una ley, ¿verdad? Que habla al respecto. ¿Qué nos dice el artículo 15 y 16 sobre la formalidad, Jessie? Las cooperativas se constituirán mediante instrumento privado, debiendo existir constancia de haberse notificado del acto al Instituto Nacional de Cooperativismo como condición para la autenticidad del mismo. Las firmas de los socios fundadores serán certificadas por el representante de la autoridad de aplicación y en su ausencia por el presidente de la Asamblea o por el escribano público. El Muy artículo bien. 16. Ah, Continuando, mamita. bueno. Contenido del estatuto social. El estatuto debe contener cuanto menos la denominación social y el domicilio real, el objeto social, las condiciones para la admisión, suspensión, exclusión, expulsión y retiro de socios, los deberes y derechos de los socios, la forma de constituir el capital y de aumentarlo, así como el valor de los certificados de aportación, las aportaciones mínimas por socio y su forma de integración. Ahí ya no también. Muy bien. Las organizaciones y las funciones de la asamblea, ¿verdad? El consejo de administración y la junta de vigilancia, que ya hemos estudiado, ¿verdad? Esos componentes, las normas para distribuir el excedente, cómo se van a distribuir, ¿verdad? Las disposiciones sobre la integración cooperativa, el procedimiento para la reforma del estatuto, la fusión, la disolución o la liquidación, ¿verdad? Luego tenemos el artículo 17 que nos habla sobre el reconocimiento legal. ¿Qué es lo que le da reconocimiento legal? La solicitud de reconocimiento de la personería jurídica se va a presentar frente a quién? A la autoridad de aplicación que está acompañada de los siguientes recados. Tiene que haber un ejemplar original del acta de asamblea de constitución con 2 copias, 3 ejemplares del estatuto social firmado por quién? Por el presidente y el secretario del consejo, ¿verdad? Además, los 2 ejemplares de la nómina de socios fundadores con mención de nombre y apellido, ¿verdad? Todos los datos, el monto del capital suscrito del integrado, el número de cédula de identidad y la firma de cada uno de estos socios fundadores, ¿verdad? La boleta original del certificado de depósito tiene que ser en un banco oficial, tiene que ser equivalente al 5% del capital suscrito en dinero y las 2 copias de las actas de las sesiones del Consejo Administrativo y de Junta de Vigilancia, donde conste que la descripción de los cargos, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos para ser socio, Jesse? Le llama a cobrar toditos y Alfredo. Los requisitos son, para ser socio de una cooperativa se requiere haber cumplido 18 años de edad, suscribir la cantidad de certificados de aportación establecida en el estatuto social e integrar en el momento del ingreso el 10% como mínimo.
y satisfacer los demás requisitos contenidos en el Estatuto Social. Constitución del patrimonio. El patrimonio de la cooperativa se constituye con los aportes integrados por los socios, las reservas y fondos especiales y las donaciones, legados, subsidios y recursos análogos que reciba. Excelente, muy bien, niña. Bueno, continuamos el artículo 40, que nos habla sobre el interés del capital. Dice que siempre que se registren excedentes, ¿verdad? El estatuto social puede contemplar el pago de interés sobre el capital integrado, que va a ser siempre limitado. Si el socio, por ejemplo, adeuda parte del valor del capital suscrito, los intereses y retornos que le corresponden se van a aplicar al pago de saldo de capital. Esto ya queda ya acá en la ley. Luego también habla el artículo 41 del total de los ingresos que son devengados, o sea, obtenidos por la gestión económica del ejercicio, ¿verdad? Se deducirán los gastos de explotación, los costos, y ese saldo va a resultar como excedente y se va a distribuir de forma prevista. Generalmente el cierre del ejercicio es a fin de año, ¿verdad? Y tienen tiempo de presentar hasta el 30 de marzo, ¿verdad? 31, ¿verdad? Entonces ahí se hace la distribución y cómo se puede distribuir. Acá tenemos el siguiente artículo que nos habla de la distribución del excedente. El excedente realizado y líquido se distribuye de la siguiente manera. 10% como mínimo se guarda para una reserva legal, ¿verdad? Hasta alcanzar cuanto menos el 20 o el 25%. Luego tenemos 10% como mínimo para el Fondo de Fomento de Educación Cooperativa, que como les dije es uno de los principios del cooperativismo, ¿verdad? Fomentar la educación cooperativa. Luego, otros fondos específicos que señala el Estatuto Social: pago de un interés mínimo a los certificados de aportación. Este remanente que queda se va a distribuir entre los socios en proporción a los trabajos, a las operaciones realizadas con la cooperativa. Y 3% en concepto de aporte para el sostenimiento de ¿qué? De las confederaciones o de las federaciones a la que esté asociada, ¿verdad? Es como un aporte también. Ahora, cuando nosotros hablamos en el artículo 47, el descuento de salarios, dice que las entidades públicas y privadas están obligadas a deducir de los salarios, jubilaciones o pensiones los montos que por suscrito autoricen los interesados para el pago de préstamos, sus intereses, ¿verdad? Entonces yo puedo embargarle su salario al socio que presta, ¿verdad? Si es que no me está pagando. El artículo 51 habla sobre los órganos de gobierno, que son la dirección, la administración y la vigilancia de la cooperativa. Estos están a cargo de quién. Nosotros ya vimos eso, de la asamblea, del consejo de administración y de la junta de vigilancia. Luego tenemos la naturaleza de la asamblea y sus clases. Léeme un poco este artículo 52 y 57, Jess. La Asamblea es la autoridad máxima de la cooperativa. Sus decisiones adoptadas conforme a esta ley, su reglamento, el Estatuto Social y otras disposiciones reglamentarias obligan a los demás órganos y a los socios presentes o ausentes. Puede ser ordinaria o extraordinaria. Competencia de las asambleas en general, sin perjuicio de las establecidas en esta ley y en el Estatuto. Es competencia exclusiva de la Asamblea fijar la política general de la cooperativa, aprobar y modificar los reglamentos que le correspondan, suspender o remover a los miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, fijar la remuneración de los miembros de los órganos cuya designación realiza, afiliación o desafiliación a centrales, federaciones y confederaciones de cooperativas, resolver la emisión de obligaciones de carácter general, decidir acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia,
previa instrucción de sumario en el que se garantiza a los imputados el derecho a la defensa y disponer todo tipo de investigación, auditoría, formación de comisiones especiales con facultades necesarias para cumplir sus objetivos. Muy bien, gracias, niñita. Entonces, esto es sobre la naturaleza de las asambleas y acá hablamos también de subclases, la competencia de la Asamblea General. Cuando hablamos en el artículo 63 del Consejo de Administración, la naturaleza y sus facultades, aquí dice que el Consejo de Administración es el órgano encargado de la administración. Nosotros ya estudiamos esto permanente y quien también su representante legal, ¿verdad? Sin perjuicio de las establecidas en esta ley, sus atribuciones serán determinadas en el estatuto social, ¿verdad? Y se consideran facultades implícitas en este órgano de la ley. La composición y la elección se va a componer de un número impar de miembros que no debe ser inferior a 3, que está determinado ya en el estatuto social. Los miembros titulares y suplentes van a ser socios electos en la asamblea en la forma y por el periodo de mandato que es establecido en el estatuto. O sea, todo tiene que quedar ahí porque la ley ya así lo determina. Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia o de remoción o de ausencia o de fallecimiento, ¿verdad? Serán llamados por el Consejo de Administración. ¿Para qué? Para ocupar el cargo, ¿verdad? El comité ejecutivo, acá tenemos varios comités que están también regulados en los artículos de la ley 438, ¿verdad? Hay un comité ejecutivo en el artículo 68, habla de que se encarga de atender la gestión ordinaria de la cooperativa. Hay comités auxiliares, el Consejo de Administración designa, ¿verdad? De entre su seno de sus socios los comités auxiliares que van a ser necesarios y obligatorios. También le tenemos a los de compensación, ¿verdad? Que por resolución de asamblea hay integrantes del consejo y comité que pueden ser compensados con dietas, con viáticos, con bonificación o gratificación, porque ellos vienen y trabajan, ¿verdad? Ahí también, ¿verdad? Luego le tenemos en el artículo 71, habla sobre los gerentes. El consejo de administración puede nombrar uno o más gerentes, ¿para qué? Para ejecutar las decisiones y atención de los negocios que son ordinarios, día a día, ¿verdad? Estos estarán subordinados. La gestión de gerente no altera la responsabilidad de los miembros. Entonces, no confundir eso, ¿verdad? Ni le quita poder, ni mucho menos al Consejo de Administración. Cuando hablamos de la Junta de Vigilancia, ¿qué nos dice? El artículo 74 menciona que es el órgano encargado de controlar las actividades económicas y sociales de la cooperativa. Yo me pregunto con este caso de Ultranza, con lo que estuvo pasando, porque hay una realidad nacional, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad? De que tienen funciones específicas ellos, ¿verdad? Tenían que fiscalizar la dirección y la administración de la cooperativa, había que examinar los libros y documentos, juzgar convenientemente, ¿verdad? Verificar de forma señalada el inciso precedente de disponibilidad y título de valores, presentar a la asamblea ordinaria el informe escrito, suministrar a los socios que lo requieran información sobre las materias que les son de su competencia, incluir el orden del día de la asamblea, los puntos que consideren, ¿verdad? Procedentes dentro del plazo previsto siempre cuando hay el estatuto social, ¿verdad? Tenían que vigilar los órganos sociales, tenían que investigar las denuncias de los socios, ¿verdad? Y todo eso, ¿qué pasó en este caso? ¿Verdad? Se estuvo obviando, hubo una confabulación ahí, porque la ley pues lo dice, ¿verdad? Que eso está dentro de sus funciones específicas para más, ¿verdad? La Junta de Vigilancia, ya repetimos. Hablamos de la enseñanza de la cooperativa. A ver, un ratito. Esto está repetido. Aquí hablamos de la enseñanza del cooperativismo, ¿verdad? ¿Qué nos dice con respecto a esto? El Ministerio de Educación y Culto, en coordinación con la autoridad de aplicación y sector cooperativo, ¿qué tiene que hacer?
elaborar programas curriculares de nivel primario y secundario. ¿Por qué? Porque dijimos de que deben ser enseñados en las escuelas. ¿Está bien? La cooperación interinstitucional, la autoridad de aplicación y las entidades del sector cooperativo van a cooperar estrechamente con el MEC, ¿verdad? Con las universidades, con los demás organismos afines. Luego también de las medidas de fomento de cooperativismo, está regulado esto que se va a realizar por medio de una asistencia técnica, de una asistencia crediticia, de exenciones tributarias legisladas también, ¿verdad? Ya me repite todo otra vez mi diapositiva, ¿verdad? ¿Qué podemos decir sobre el artículo 113, Jessy, de las exenciones tributarias que dice? Cualquiera fuera la clase o grado de la cooperativa queda exenta de los siguientes tributos. Todo impuesto que grave su constitución, reconocimiento y registro, incluyendo los actos de transferencia de bienes en concepto de capital. El impuesto a los actos y documentos que graben los actos de los socios en su cooperativa. El impuesto al valor agregado que grave los actos de los socios con su cooperativa, con exclusión de las adquisiciones y enajenaciones realizadas por la cooperativa con terceros. El impuesto a la renta sobre los excedentes de las entidades cooperativas que se destinen al cumplimiento de lo dispuesto en los literales del artículo 42 y sobre los excedentes de las entidades cooperativas que sean créditos de los socios por sumas pagadas de más o cobradas de menos originadas en prestaciones de servicios o de bienes del socio con su cooperativa o de esta con aquel. Y aranceles aduaneros adicionales y recargos por la importación de bienes de capital destinados al cumplimiento del objeto social, los que no podrán ser transferidos sino después de 5 años de ingresados al país. Muy bien, entonces tenemos nosotros en exento estos tributos, ¿verdad? Que tenemos que considerar, está amparado en esta ley. Gracias, niña. ¿Qué nos dice sobre la autoridad de aplicación de legislación? Está el Instituto Nacional de Cooperativismo, ¿verdad? ¿Quién es ese? El INCOP. Su naturaleza del instituto funciona como un organismo especializado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero su ámbito de actuación es ya nacional, ¿verdad? Es el ente regulador que estamos viendo. Entonces aquí ya aparece el INCOP. ¿Qué nos dice sobre las disposiciones finales? Que hay un presupuesto y un personal de la actual Dirección General de Cooperativismo y ellos pasan al Instituto Nacional del Cooperativismo. Entonces, la dirección, ¿se acuerdan que en 1973 se creó la Dirección General de Cooperativismo? Y estos pasan a formar parte del INCOP, es reemplazado, ¿verdad? Entonces el personal conserva su pleno derecho, conservan su antigüedad y los beneficios sociales, ¿verdad? Hay disposiciones derogadas, esa ley, ¿verdad? 349 que se creó en 1972, donde había creado la Dirección General de Cooperativismo. Esa ley queda derogada y ahí es donde se le da nacimiento al INCOP, ¿verdad? El decreto 14.052/96 es el que reglamenta la ley 438 de cooperativas, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Que visto, ¿verdad?, la necesidad de reglamentar la ley 438, que establece el régimen de cooperativa a los efectos de fijar los alcances y las disposiciones contenidas en la misma, entonces por ello es que surge, ¿verdad?, esta nueva ley, esta nueva ordenanza también, ¿verdad? Acá podemos hablar nosotros sobre el artículo 116 de las medidas de fomento del cooperativismo, ¿verdad?
Nos dice que todo tributo que grave actos de transferencia de bienes o concepto de capital, en el momento en que se verifiquen, hay impuesto a los actos y documentos que grave una operación entre el socio y la cooperativa. Y el IVA, que va a tener el mismo alcance del inciso anterior, ¿verdad? De las medidas de fomento del cooperativismo habla el impuesto a la renta, por ejemplo, cuando el excedente repartible se destine a una reserva legal en el porcentaje que establezca la asamblea. En el fondo de fomento, hay un fondo de fomento para la educación, que ya habíamos hablado, un aporte al sostenimiento de las confederaciones, también ya habíamos hablado al respecto, ¿verdad? Ahora, esta ley 2157/03, ¿verdad? ¿Qué hace? Regula este funcionamiento del INCOP y lo establece su carta orgánica. Acá en el artículo 37 está cómo se deroga la ley 438, para la última parte del artículo 60 que dice la resolución que dicte este organismo podrá recurrirse dentro de los 30 días posteriores a la notificación, bla, bla, bla. Entonces quedan derogadas todas esas disposiciones, ¿está bien? ¿Qué nos dicen estas otras disposiciones legales que forman parte de la legislación de las cooperativas en el Paraguay? La 232903 establece el marco de administración de vivienda y fondo para viviendas cooperativas. La 11.465 reglamenta la ley 2329 y establece el marco de administración de las cooperativas de vivienda, ¿verdad? Que es lo que más les ayuda a las personas. Bueno, dijimos que había una autoridad de aplicación que era el INCOP y esto ya vamos a dejar para la próxima clase. Nos quedan 3 minutos y ahí quedamos entonces en esta unidad para ver ya la autoridad de aplicación. Específicamente vamos a hablar del INCOP, ¿está bien? Y de la relación del Ministerio de Agricultura, porque dijimos que el INCOP iba dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿está bien? Entonces vamos a ver bien cuál es su relación. ¿Alguna consulta tienen hasta aquí, chicos? No, profe. Bueno, entonces yo me agendo administración de cooperativa, hablamos de la autoridad del INCOP. ¿Está bien? Quiero que Sí, le profe. hablen a Marcio porque tienen que entrar a clase. Nosotros a partir de hoy, la universidad nos exige que completemos un registro con la asistencia de los alumnos y eso va a ser verificado luego otra vez con las grabaciones que nosotros alzamos. ¿Está bien, chicos? Entonces, por favor, procuren entrar a las clases sincrónicas. ¿Estamos? Y cuando están muy apretados, yo les libero para hacer sus tareas. Pero cuando nos reunimos quiero que procuren estar presentes, ¿está bien? Yo hago ya screen y voy a presentar, ¿estamos? Nos vemos Sí, profe. entonces el próximo miércoles. Nuestro Dale, examen profe, es el gracias. 25, ¿está bien? Tenemos 2 clases más y después el examen. Sí, profe. Dale, éxito, que tengan buen Dale. resto de semana. Hasta luego. Gracias, igual. Chao, chao.